Cordial saludo, compañeros tutor. Mi nombre es Anderson Fabiano Yosdaza, pertenezco al grupo 25 de Introducción a la Regencia en Farmacia. Bueno, el día de hoy les expondremos la posttarea. Es el video de la posttarea. Hablaremos primeramente desde el primer trabajo que hicimos hasta el último. El primer trabajo hablamos de la historia de medicamentos, lo cual nos retomamos directamente desde la era antigua, en la cual los alquimistas, ellos descubrieron que dentro de nuestro cuerpo había un equilibrio químico, lo que nosotros les llamamos comúnmente la homeostasis, ese desequilibrio químico. Y una enfermedad prácticamente se consideraba, era lo que es un desequilibrio químico, ya sea hormonal, estructural o algo por el estilo. Bueno, después de eso nos retomamos a 1796, en la que Edward Jenner fue una de las primeras personas que encontró una vacuna contra la varicela. Bueno, Edward Jenner, él cogió y se dio cuenta, primero hizo un análisis, que era, en la época habían dos tipos de varicelas, la varicela humana y la varicela bovina, en la que se dio cuenta que la varicela bovina era menos letal que la varicela humana, ya que la varicela humana causaba deformidad, incluso hasta la muerte, ya que era una propagación demasiado intensa por todo el cuerpo. Bueno, Edward Jenner en esa época cogió y extrajo un poco de la varicela bovina de las manos de una mujer y se la inyectó a un niño, la cual él se dio cuenta que ese niño presentaba pequeñas erupciones de la varicela, mas no le dio la varicela así. Al estar en contacto con una persona con varicela humana, se dio cuenta que no le dio este tipo de varicela, y sino que le salió nomás punticos y después no le volvió a dar. Bueno, él no podía demostrar esto simplemente con la primera prueba, así que esperó 4 años más, que fue en 1796, que él cogió y volvió a hacer el mismo experimento, y los resultados fueron los mismos. Y de ahí fue que ya sacó la vacuna contra la varicela. Bueno, después de esto nos retomamos a 1842, en que William Morton fue la persona que creó la anestesia. Bueno, antes de eso hubo un científico que él buscó la anestesia con otros tipos de instrumentos, con otro tipo de plantas y de piedras, en este caso utilizaban como en forma de un sustrato de piedras, pero esta no fue muy bien dada, ya que en el primer experimento sí funcionó, pero en el segundo, al intentarla demostrar con varias personas como científicos, doctores y los demás, esta no hizo buen efecto, no funcionó como se esperaba. Después de unos años, William Morton, él fue que creó, mejor dicho, a base de los experimentos anteriores, él se dedujo y encontró una piedra, éter sulfúrico en estado sólido, y lo utilizó. Y está dando como resultado unos resultados excelentes. Al primero funcionó, y después cuando la demostró también funcionó, lo cual ya quedó como anestesia para esa época. Bueno, después de esto nos retomamos a 1960. En esta parte fue donde comenzaron a utilizar lo que son los poliquimioterapia, la cual es la utilización de varios medicamentos para curar una enfermedad. Bueno, retomemos antes de eso. Años anteriores, que era en 1950, por ejemplo, se crearon pastillas antidepresivas, comenzaron a crearse los inhaladores de asma y también antiinflamatorios. Pero antes de eso ocurrió algo más importante, que fue el descubrimiento de Alexander Fleming en 1928, el cual descubrió el primer antibiótico, la penicilina, el cual salió por un hongo contaminando unas bacterias. Bueno, lo que pasa es que él prácticamente tenía una bandeja con bacterias de Staphylococcus. Estos Staphylococcus él los estaba cultivando en un plato normal. De un momento a otro, él se dio cuenta que habían unos hongos ahí, pero se dio cuenta que alrededor de los hongos no estaba ninguna de las bacterias. Entonces comenzó a investigarla y se dio cuenta que el hongo creaba una enzima que inhibía el crecimiento de la bacteria. Es decir, que él cogió y extrajo esa enzima, y eso fue lo que ya se conoce ahorita como el antibiótico penicilina. Bueno, eso es todo prácticamente con lo que es la historia de los medicamentos. Ahorita nos vamos a ir al segundo trabajo, que fue la línea del tiempo. Bueno, si nos damos cuenta, en la línea del tiempo vamos a hablar de lo que son más que todo farmacéuticas.
También nos retomamos de los años antiguos hasta la edad moderna. Primeramente comenzamos en los años 1550 a.C., en la cual se denominó Egipto, mejor dicho, no se denominó, sino que destacó él, ya que él tenía, para cada enfermedad tenía ciertas personas que curaban, que sabían sobre esta enfermedad. Es decir, que cuando el faraón sentía ciertos síntomas, llamaban a varias personas y ellos decían qué posibles enfermedades podían tener, ya sea congestión nasal, ya puede ser cualquier cosa, y ellos se lo decían. Para cada cosa tenía su rama. Después de esto nos retomamos al 2600 a.C., en cual Israel y Babilonia, ellos tenían la enfermedad, la ideología de la enfermedad como que esta persona estaba poseída por un demonio. Entonces ellos cogían y mandaban a sus curanderos, a sus chamanes y brujos, y les hacían rituales para sacar este demonio. Utilizaban, como ellos tenían conocimientos de plantas, cogían y le hacían lo que eran saumerios, les daban ciertas aguas y con eso se curaban. Después de esto nos retomamos a 1209 a.C. en la ciudad de Israel, en lo cual ellos se negaban prácticamente a utilizar medicamentos, ya que ellos tenían una creencia que era de un dios, que si este dios a ti te dio la enfermedad es porque tú algo malo hiciste. Es decir, que si tú obtuviste, mejor dicho, esta enfermedad es porque estás pagando por un pecado anterior. Aunque claro, ellos utilizaban pues las mismas personas, ya que los médicos no te daban nada, sino que las mismas personas utilizaban ciertas plantas para disminuir un poco la enfermedad. Como estas plantas eran cebollas, ajos, mentas y entre otras cosas. Bueno, después de esto nos vamos a 300 años antes de Cristo, en la cual ya las civilizaciones primitivas, ellos, al igual que las de Babilonia, ellos les entregaban sus enfermos a los chamanes y brujos, pero en esta creencia ya no se decían que estaban poseídos por el demonio, sino que tenían un mal funcionamiento, mejor dicho, estaban algo mal internamente. Entonces ya con sus conocimientos de plantas, por ejemplo la sábila, ellos comenzaron a experimentar con eso, y se la daban para refrescar y curaban ciertas enfermedades. Bueno, después de eso nos retomamos a 221 años antes de Cristo. En esta hablamos sobre la que es el Imperio Chino, en la cual ellos obtuvieron su propia farmacopea. Ellos comenzaron a crear medicamentos a base de origen animal, y también tenían una creencia única, que era que los vegetales, las partes de hortaliza o lo que utilizara de plantas, se decía que la parte superior, es decir, los tallos, ramas y frutos, se utilizaban para la parte superior del cuerpo. La parte interna, es decir, de abajo, se utilizaba solamente para lo que eran piernas y las partes inferiores del cuerpo. Bueno, después de eso nos retomamos a 200 años antes de Cristo en India, en la cual en estos ellos no tenían brujos, bueno, no los consideraban brujos, sino que le decían sabios, ya que ellos, sus grandes conocimientos sobre plantas, sobre cómo transformar esa planta en algún ungüento, en alguna infusión, algún medicamento, esos lo reconocían como un sabio. Entonces ellos ya no dejaron de decir que eran brujos, porque en esas épocas, después de eso se consideraban que la brujería era, pues después de que llegó lo que era lo católico, se consideraba que la brujería era algo indebido, entonces se podía haber hecho la cremación o se los pudieran haber matado. Entonces por eso se cambió de una vez lo que eran los nombres, ya no se dicen brujos, sino que se decían sabios. Después de esto nos retomamos a desde 1301, es decir, desde el siglo XIII, ¿sí? Siglo XII, siglo XIII, hasta 1600, en lo cual aparece lo que es la peste negra, la Yersinia pestis, lo cual los médicos en esa época, como no se tenía el suficiente conocimiento sobre este virus, sobre esta peste, entonces ellos no se atrevían a coger y ir a atender a los pacientes, ya por miedo a ser infectados y porque ellos sufrieran las mismas consecuencias que el paciente. Bueno, después de esto nos vamos a 1701 al 1800, en lo cual se comienzan a crear lo que es los reconocimientos del nacimiento de la histología.
en lo cual la histología es, mejor dicho, conocer, mejor dicho, los tejidos musculares y lo demás cosas. Bueno, en esto se observó también, se observó los glóbulos rojos. Y también se descubrieron varias bacterias, que en este caso fue lo anterior de Alexander Fleming. Lo de Alexander Fleming y la penicilina. No, qué pena. En esa no está. Eso fue mucho después, en 1928. Bueno, también pues estas cosas que se hizo, el descubrimiento de los glóbulos rojos, de las bacterias, dio un gran impacto, mejor dicho, ayudó demasiado para descubrir nuevos medicamentos. Bueno, después de esto nos vamos a 1936 a 1970, en el cual el uso de algunos medicamentos fuertes, por ejemplo en Alemania, ocasionó muertes para muchas personas. Mejor dicho, no se sabía bien cómo formular estos medicamentos. Entonces, al ser recetadas así como que tómatelos y ya, ellos ocasionaban ciertos déficits en el organismo. Bueno, y además en Alemania, como eso fue justamente después, ya casi después de la Primera Guerra Mundial, ya casi finalizando la Segunda Guerra Mundial, entonces ellos casi quedaron muy bajos económicamente. Entonces no tenían la capacidad de que un laboratorio creara su propia medicina. Así que Estados Unidos fue lo que le envió la medicina a Alemania. Como ya Estados Unidos, mejor dicho, no gobernó, sino como que impuso su medicina, la llevó a Alemania. Después de esto nos vamos a 1971 al 2000. Bueno, en esta prácticamente se hizo énfasis más a temáticas como lo que son farmacología, toxicología y genética más que todo. Bueno, aquí es donde comienzan a estudiar lo que son los genomas humanos de manera secreta, porque después de cierto tiempo los genomas en esa época no era considerado averiguarla, mejor dicho, tú investigar esto era algo como indebido, es un tabú por así decirlo. Entonces ellos no podían hacerle y decirle hemos averiguado todo esto, ya que se consideraba malo. Entonces después de cierto tiempo ya se dio, cuando ya hizo toda su investigación sobre el genoma humano, entonces ya fue que cuando ya tenían argumentos científicos y todo, ya fue que se dio a conocer al resto del mundo. Bueno, en 2003 fue donde ya comenzó a hacer lo que es se hizo el reconocimiento, mejor dicho, del mapa del genoma humano y del anterior, el que les dije, lo cual hace que los farmacéuticas se interesen por los biofármacos. Bueno, en esta época los biofármacos eran demasiado caros, por eso algunas personas como Cuba no tenían, algunos países que viven como Cuba, no tenían, mejor dicho, no implementaban estos biofármacos, sino que seguían con los anteriores, ya que, pues como le dije, son demasiado caros y su costo, pues, mejor dicho, y su efectividad era buena, y su creación, pues, era demasiado difícil, pero aún así, el precio no ayudaba. Después de esto ya continuamos lo que son los principios de regencia en farmacia. Bueno, qué pena. En esta comenzamos lo que son pues las funciones que uno puede desempeñar como regente de farmacia. Principalmente uno puede dirigir establecimientos, es decir, distribuidores minutarias de instituciones integradas al sistema de seguridad social en salud. También puedes dirigir un servicio farmacéutico de instituciones prestadoras de servicios de salud de baja complejidad, dirigir establecimientos farmacéuticos, distribuidores de mayoristas, de productos alopáticos, entre otros. También puedes vender en entes territoriales que tienen cargo de funciones inspecciones y vigilancia de establecimientos farmacéuticos y participar en actividades de mercado y venta de productos farmacéuticos, entre otras dos más que tú puedes dirigir con este título de regencia en farmacia. Después de esto hablamos sobre el plan de estudio que tiene regencia en farmacia de teorema práctico.
Bueno, primordialmente el primer semestre, en el primer periodo, tenemos lo que es química general, lo cual ya fue lo que pasamos, ya miramos con anterioridad con química general. Después de esto, en el segundo periodo, lo que nos viene más adelante, es lo que son herramientas teleinformáticas. Tenemos de teorema práctica, química orgánica y biología celular y molecular. Tenemos como teoría. En el tercer periodo tenemos lo que es APH, primeros auxilios, y bioquímica. En el cuarto periodo tenemos farmacotecnia, farmaconosia, tenemos también morfofisiología y microbiología. Por último tenemos lo que ya es la práctica profesional. Bueno, para hacer esta práctica profesional tenemos ciertos requisitos. El primero, haber aprobado el 90% de los créditos. Esto representa aproximadamente 85 créditos de regencia en farmacia, aproximadamente. También tenemos que tener ciertos requisitos documentales, por ejemplo, estar afiliado a una EPS, a un Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto tienes que hacerlo con una vigencia menor a 30 días respecto a la fecha de matrícula para la práctica profesional, es decir, antes de 30 días, antes de un mes. En caso también se tiene que tener un consentimiento informado cuando lo vayas a aplicar, pues también. Tienes que tener una ficha de información personal complementante, diligenciada y firmada por el formato de la ENSISA de salud. También debes presentar una copia de tu documento ampliada al 150% por ambas caras. También tienes que tener alguna solicitud por los escenarios del práctico asignado cuando pues lo vayas a aplicar. También tenemos requisito en salud y este es el más importante, ya que nosotros estamos expuestos demasiado a factores de riesgos biológicos. Entonces nosotros tenemos que contar con cierto esquema de inmunización, lo cual nos dice que tenemos que tener 3 dosis de hepatitis B. La primera, que es al 0 mes, es decir, te colocas la primera dosis. Después te la colocas la segunda dosis después de 3 meses o 4 meses. Al mes que diga. Esta te la colocas al mes. La tercera dosis ya te la coloca a 6 meses. Bueno, también tenemos que colocarnos la triple viral. Estas son 2 dosis. La triple viral significa lo que es sarampión, rubiola y paperas a veces que llama. Bueno, estas 2 dosis, la primera dosis es al mes. La primera dosis que es cuando tú te la quieras colocar. Después tienes que colocarte la segunda al mes. Después de eso comenzamos con la de la varicela, la cual también son otras 2 dosis. La primera, pues cuando tú desees, al mes, en junio, julio. Después te la colocas, la otra, la segunda dosis a los 6 meses. Es decir, que tienes que revisar antes de que comiences la práctica profesional, mirar este esquema para que te las vayas colocando. Incluso desde ahora, ve colocándotelas el sistema de inmunización para que al final pues no se te coja el tiempo y no te quedes sin ninguna vacuna. El tétano. Esta tenemos lo que son 4 dosis y más las de refuerzo. La primera te la colocas, después te colocas a las 4 semanas, es decir, al mes prácticamente. Después te colocas otro al mes y después te colocas otro a los 6 meses o 12 aproximadamente, pero a los 6 meses es lo más aconsejable. Después de esto ya comienzas a hacer refuerzos cada año. Después tenemos también lo que es la influenza. Esta es una vacuna anual, es decir, que cada año. Tenemos la fiebre amarilla, es una sola dosis cada 10 años. Bueno, este sistema de vacunación es bastante importante, como le dije anteriormente, ya que estamos demasiado expuestos y en caso de que de alguna persona esté contagiada con alguna de estas enfermedades, a ti te dé la enfermedad a menor escala, no te dé, mejor dicho, tan grave. Y bueno, muchachos, eso es todo. Hasta la próxima.